en una entrevista que le hacen dice que él llega a la obra y dice, a mí me sorprendió en ese momento cuando llego, me paro enfrente de la obra que se estaba desplantando, el sonido de más de 100 cinceles dándole al concreto. Cualquier otra persona habría dicho, estás loco, ¿cómo vas a cincelar toda una mega estructura ya de concreto, ya colada? Y ahora sí entramos al tema de la arquitectura. Para ti, ¿quiénes crees que han marcado como esta forma de ver la arquitectura? Puede ser mexicana, puede ser internacional. ¿Para ti quién? Mira, yo ya empiezo a dudar un poco sobre esto. ¿Por qué? Porque ya es cuestión de gustos las tendencias que se van marcando, ¿no? Hay gente que puede seguir cierta tendencia de cierto arquitecto y hasta cierto punto eso va a gustar, ¿no? Y de repente va a llegar a otra tendencia. Entonces aquí yo creo que ya es cuestión de los estilos de diseño, los estilos arquitectónicos. Pero por ejemplo, yo el que te comentaba que se me hace increíble cómo esa historia cuando yo la conocí fue la de Teodoro González, ¿no? Con el concreto martelinado. Ahí, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo te conté esto, yo dije, más bien cuando yo lo supe y luego te lo conté, dije, estás increíble porque el Auditorio Nacional, él lo remodela, ¿no? Y la estructura realmente no era así, era más de fierro, ¿no? Era más industrial. ¿Qué pasa? Pues él empieza con este estilo brutalista que tiene, que siempre fue su estilo, bueno, ya mucho después ya lo cambió, pero en una entrevista que le hacen dice que él llega a la obra y dice, a mí me sorprendió en ese momento cuando llego, me paro enfrente de la obra que se estaba desplantando, el sonido de más de 100 cinceles dándole al concreto. Más de 100 cinceles al mismo tiempo. Dice, para muchos era ruido, era algo molesto. Pero para mí, que yo sabía que estaba cada golpe moldeando el nuevo Auditorio de México, dice, para mí era esta sinfonía. Dice, era increíble. Y hay unas imágenes en esa entrevista que hacen de esas tomas y hay gente colgada con sus cuerda. Sí. Y literal rompiendo y desbastando el concreto. Y dices, cualquier otra persona habría dicho, estás loco, ¿cómo vas a cincelar toda una mega estructura ya de concreto, ya colada? Y él decía, no, es que la textura y el acabado que se le va a dar va a ser único. Y eso era algo que solamente su mente podía concebir. Por eso eran estas personas que marcaban estas tendencias. Y que ahora, o sea, hace esto en el auditorio y esto le abre puertas también, o bueno, ya tenía abiertas las puertas que con Banamex, que con Infonavit, o sea, porque él hace todos los Banamex que hay en la zona del centro y del sur de la ciudad. Eso no lo sabía. Y tienen el mismo estilo, o sea, todos están martelinados, las oficinas del Infonavit también están martelinadas, o sea, como que perfecciona esto y junto con Abraham Sabludowski, obviamente, él está en colaboración con él. Pero pues, o sea, cambia el rumbo también de otra forma de hacer la arquitectura, ¿no? Fíjate que yo cuando estoy trabajando, no sé si te conté... en México. No sé si te conté que cuando yo estoy trabajando en el despacho ahí en la Ciudad de México, yo todavía no sabía nada de arquitectura. Pues yo solo trabajaba de eso. No lo había estudiado. Entonces yo me paraba en el auditorio, ahí pasaba el camión que me subía a Bosques, a Santa Fe, y nosotros trabajábamos enfrente de Arcos Bosques, el famoso Pantalón. Que también es de él. Que también es de él, pero yo no lo sabía. Entonces, cuando yo terminaba mis turnos, yo luego me quedaba en la obra para no regresarme tan tarde y me iba a Arcos. No era lejos, literal aquí al libramiento, caminando. Pero pues al tamaño y en colinas, pues lo ves enfrente. Entonces cuando yo llego, el piso era igual que el auditorio. Era martelina, era concreto, y lo veía tan grande y veía Arcos Bosques 1 y 2 con la horizontal, ¿no? Con este cuerpo también atravesado. ¿Qué es el famoso Pantalón? O sea, el famoso Pantalón, exacto. De Santa Fe. El de Santa Fe. Y me llamaba tanto la atención porque era un edificio que no ves en otro lado. O sea, y aparte que impone. Entonces lo veía y dije, está muy padre, ¿no? Terminaba. De regreso pasaba por el famoso Dorito. ¿Cuál es el Dorito? El Dorito es Torre Virreyes.
Ok, el que está por Chapultepec. Ajá, la glorieta de Chapultepec. Ahí está que está inclinado, es todo de vidrio. Que también. Que también es de él. Y yo lo veía y decía, ¿cómo está hecho esta madre? Pero todo esto sin yo saber quién lo había construido. Y lo veía y yo decía, está increíble. Llegaba al Auditorio Nacional y me tenía que meter al metro. Y llegando al auditorio, pues esa inmensidad, ¿no? Y decía, esto está increíble. Entro a la universidad y en investigar a Teodoro González me doy cuenta que todo mi recorrido de todos los días al trabajo era el recorrido de Teodoro, ¿no? Y yo dije, wow, sin saberlo, que eso es lo interesante, sin saber que era el mismo arquitecto, sus obras, todas las que yo vi de él sobre el transcurso, todas me gustaban. Porque eran obras llamativas, eran obras brutalistas, imponentes, muy grandes, con formas retadoras. Y hasta te marca como el tiempo de que se diseñaron. O sea, cuando tú ves la arquitectura esta del martelinado de Teodoro, tú sabes que se hizo en una época de México. Sí. Después ves su arquitectura, que es más como la de Reforma 222, Arcos Bosques, y sabes que es de otra época. Sí. Y después culmina con Virreyes, Mánacar, creo que fue su última obra. Sí. Y o sea, no la vio terminada. No la vio terminada, pero ya te habla de algo más moderno. Sí. Entonces van evolucionando junto con el país, güey. O sea, ajá, exacto. Él fue creciendo su historia como arquitecto con la historia de la Ciudad de México. Él la forjó junto. Sí. Dio una exposición de sketching y maquetas en Bellas Artes, como por ahí del 2010, 2011. Yo me he enterado yo desde... Y él estuvo ahí hablando sobre esos trabajos. Y yo me pongo a pensar, imagínate qué habría sido estar en una plática con él en Bellas Artes, en donde él te explicaba cómo era su proceso de diseño, en qué se inspiraba a la hora de sacar líneas, siendo una persona que fue pupilo de Le Corbusier. O sea, dices, güey, no es cualquiera.